gracias por seguir con nosotros. No se vayan y quédense todo el resto del programa conversando con nosotros para poder ver, para entender algunas de las situaciones que nosotros hemos vivido durante esta pandemia y que han sido muy difíciles para nosotros poder entender y que están explicadas de forma magistral, que están explicadas en este texto del doctor Luis Camilo Matos de León. Vamos a esperar que el doctor conecte su audio, eh, que el doctor conecte su audio. A ver, es usted maestro. Ok, Ya. ahora sí. Entonces, vamos a continuar porque nos va a ayudar a entender perfectamente. Ahí tiene el doctor, tiene ahí en las manos el texto, el libro del cual estamos conversando y que es a partir de ahí donde, de donde estamos conversando sobre estos temas tan importantes. Hablábamos de los valores, maestro, y usted decía que algunos valores hay que redimensionarlos. ¿A qué se refiere usted con esto? Hay que Bien, revalorarlos, redimensionarlos, era la palabra que usted había utilizado, me parece. exactamente. Usted ¿Por es qué? experto en valores y para mí es muy importante esto con usted porque usted es la cátedra de ética, ¿verdad?, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Correcto, Y correcto. esto es importante viniendo no solamente de la persona que está escribiendo ese texto, sino del catedrático de la universidad en esta cátedra. Así que convérsenos sobre esto, por favor. Bueno, fíjate, ¿por qué utilizo el concepto redimensionar los valores? Es porque es retomar lo mejor de lo anterior para aplicarlo realmente a la realidad presente, porque no todo el pasado es malo, sino lo que hay que adaptar algunos sentidos valorativos en esta realidad que estamos viviendo. Y por eso yo digo que tenemos que rescatar como valor el valor comunitario, aprender a vivir juntos en medio de la diversidad, porque de hecho estamos abiertos a una cultura global y, y necesariamente vamos a tener que aprender a vivir en comunidad, pero valorando lo que somos como ser dominicano. Por eso hablo del valor de la identidad, el valor de la cultura, porque no es posible realmente poder valorar la cultura global si no aprendemos a valorar la cultura nacional o autóctona, lo que somos como ser dominicano. Pero que estar abierto a la cultura global no implica realmente dejar que la cultura global nos imponga de manera agresiva los estilos, modo de vida o los valores que la sociedad a veces quiere imponer, sino que tenemos que tener una actitud crítica para poder realmente valorar lo que entendemos que tiene valor, porque realmente estamos viviendo una cultura de entretenimiento, una cultura del vacío, como llaman algunos filósofos, donde las redes sociales se han arropado de manera avasallante contra el ser humano. Ahora el ser humano en cierta forma se ha cuestionado sobre qué es lo que tiene valor y qué es lo que tiene sentido. Esto es lo que nos ha llevado a una crisis de valores profunda a la humanidad, donde nosotros percibimos a veces por las redes sociales la falta de conciencia o de dolencia ante acontecimientos que antes tendíamos a socorrer a la persona, ahora hacemos todo un espectáculo cuando vemos una tragedia, un accidente, una muerte. Ese sentido de solidaridad y dolencia hay que volver, ¿verdad?, a rescatar esa parte humana de lo humano, como dice Sabater, que nacemos humanos, pero hay que aprender a ser humano. Entonces, ese ser humano tenemos que aprenderlo a lo largo de la vida, a través de la asimilación de principios y valores, como la vergüenza. Por ejemplo, en nuestro pueblo a nosotros nos enseñaban que un acto de corrupción realmente la gente se sentía ante una pena y una tristeza, hasta la familia quedaba traumatizada de un corrupto que hacía un acto de corrupción.
porque sentía vergüenza y bajaban hasta la cabeza ante lo mal hecho. Ahora nosotros vemos como que la corrupción es como sinónimo de inteligencia, es decir, robar y hacer lo mal hecho, quedar impune y quedar tranquilo. Entonces, esto es parte del proceso de, podríamos decir, de valorización o de inversión de valores que está viviendo la sociedad, porque es fruto de esa cultura del tener, esa cultura del materialismo que a veces lleva a las personas a tener que buscar y valorar realmente aquello que es material y darle más valor a lo material que al mismo ser humano. Entonces, por eso yo insisto que uno de los valores más importantes es aprender a ser humano. Y aprender a ser humano abarca todo esto, ¿verdad? Ser una persona con principios, con valores, la decencia, el respeto, como decía anteriormente, la hospitalidad, el sentido de la responsabilidad, la honestidad, que hoy en día está siendo muy cuestionada, pero muy cuestionada realmente en todos los ámbitos de la vida social, y la fidelidad a unos principios, a unos criterios, a unos modos de vida, la coherencia entre lo que decimos y hacemos. O sea, el mundo necesita realmente un cambio, y ese cambio creo que se irá dando paulatinamente, pero el cambio tiene que darse a través de una redimensión de la educación. La educación tiene que ser la esperanza de los pueblos. Sin educación no puede haber desarrollo, sin educación no puede haber crecimiento personal, ni social, ni político. Si tenemos un país como lo tenemos, con falta de criterios, de principios, de moralidad y de ética, es porque realmente la educación, en cierta forma, ha fallado. Entonces, esa educación tenemos que redimensionarla, tenemos que formar un ser humano, ante todo ético. La ética tiene que ser el nuevo paradigma de la educación en el mundo para poder formar ese ser humano integral y humano, valga la redundancia, que nosotros queremos para la humanidad. Maestro, ahora que se dice así, el otro día conversábamos en este mismo programa y se hizo una pequeña discusión porque uno de nuestros compañeros decía que la ética se tiene que formar, que tiene que enseñar en las escuelas, y otro decía que esa ética se debe formar desde el hogar. Entonces la discusión era porque uno de ellos decía que no, que usted nos puede aclarar si es desde el hogar, si realmente o es la escuela la responsable de enseñar ética. Sí, fíjate, eso es un tema bastante interesante, es importante aclararlo, porque es un tema que se ha discutido mucho a nivel de educación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo quiero partir primero del criterio de que la escuela no puede sola en la educación del ser humano, tampoco la familia puede sola, tampoco la comunidad puede sola. Por eso que hablamos y abogamos por una educación integral que integre familia, escuela y comunidad en los procesos formativos para el desarrollo moral e integral del ser humano. Es decir, la educación no puede ser fragmentaria ni puede ser particular, lo que hace la escuela por un lado y lo que hace la familia o lo que hace la comunidad, porque entonces vamos a tener un caos. La educación tiene que ser sistémica, coherente, global e integral, que abarque todas las dimensiones del ser humano, pero desde un proceso sistémico donde se involucre la familia y donde se involucre la escuela y la comunidad. Los valores y los principios tienen que partir como punto de partida desde la familia, enseñar el respeto, enseñar los valores de la cordialidad, es decir, ser persona humana, respetuosa, de una persona de criterio y principio. Eso se forma en la familia, pero la escuela tiene que darle continuidad a través de un proceso más sistémico, organizado e institucionalizado. Esto no puede estar disperso, tiene que estar integrado, y por ende también la comunidad. Por eso, yo prácticamente siento en cierta forma una añoranza, porque del currículum dominicano
prácticamente se había en un momento quitado la educación cívica y se había quitado también la filosofía y la ética. Y esto fue un trabajo avasallador para muchos intelectuales, educadores, de que se volviera de nuevo la educación ética y la educación filosófica en el currículum. Y ya en cierta forma lo hemos logrado de nuevo. ¿Por qué? Porque la única forma de poder tratar de rescatar esa parte humana de lo que estamos hablando, de lo que estamos perdiendo, es a través de una buena educación moral, ética y ciudadana, porque es aprender a ser persona, aprender a ser ciudadano, aprender a ser mejores ciudadanos en una sociedad en cambio. Y esto tiene que darse con la familia, la escuela y la comunidad. O sea, no es posible educar en valores desde la familia y dejar la escuela para educar ciencia, porque el ser humano no es un ser dividido y fragmentado. Para poder educar a un ser humano a nivel integral en ciencia y valores, tienen que estar unidos familia, escuela y comunidad. Ok, entendido. Maestro, vamos a ir a otra pequeña breve pausa y regresamos en unos minutos. Por favor, no se muevan porque el maestro nos va a comentar a continuación lo que tiene que ver con el olvido. ¿A qué se refiere él con todo esto en su libro de cuando él habla del olvido? Así que, por favor, no se muevan. Regresamos.